E iniciamos grabación. Entonces, compartamos pantalla e iniciemos. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Me escuchan bien? Bien, entonces nosotros ayer habíamos solucionado una partecita pequeña del taller como dando impulso. Hoy, afortunadamente, aquí alguien se quiere conectar, pues solucionó los talleres. Vamos a comprobar si lo hizo bien. Se arriesgó y lo ejecutó. Entonces, el primer taller, se lo miran acá, pues William Romero, si está acá, levante la mano o diga algo. Él fue el autor. Como puede ver, él le dio un repaso escrito a lo que son los objetivos de las puestas a tierra, saber para dónde vamos. Enfrentó el primer problema, por aquí hay un micrófono abierto, a William. Listo, William, ahí ya alzó la mano. Sí, muy bien. Entonces, cierra el micrófono mientras que no está hablando William. Sí, por favor. Eso. Y por aquí alguien se quiere conectar. Ya, uy, qué bien, qué buena asistencia, 25 personas, 26. Entonces, mm, repasó lo que es los distintos configuraciones geométricas de las cuales depende la resistencia a la malla. Si ustedes miran las configuraciones geométricas a la final, son añadir más cobre, más conductores. En este caso, cobre, yo siempre hablo del cobre porque es el que más se utiliza para las puestas a tierra. Y enfrentó, y con dibujo y todo, William, muy, muy, muy juicioso, lo que fue el primer punto, sí, con una varilla de 2 metros. Sí. El radio de la varilla, es decir, la sección transversal de ese conductor, sí, podría hacerlo como así, ¿no? La sección transversal pues va a ser ese radio, ¿sí? Lo toma como el radio y bueno, la resistividad del terreno previamente medida con el equipo telurómetro y con qué más, con un procedimiento llamado el procedimiento de Wenner. Ayer lo repasamos. Entonces, para una sola varilla de 2 metros de radio, este radio es equivalente a 5 octavos de pulgada. Casi siempre cuando uno va a la ferretería pide en términos de pulgada la varilla o le preguntan, bueno, ¿cuál? Ahora bien, tengamos en cuenta que esta longitud eh, es menor a la permitida para una varilla que es de 2,4 metros. ¿Pero qué se quiere? Se quiere saber la resistencia con esa. Digamos que incumplimos un poquito y la hacemos con 2 metros. Efectivamente, le da el valor aplicando logaritmo natural, ¿cierto? Aquí lo único extraño es aplicar este logaritmo natural, que todas las calculadoras lo tienen, ¿sí? Eh, de seguro él llegó, hizo la operación, ¿sí? Le dio un resultado, por ejemplo, el número 23, ¿sí? Y miren que aquí está el botón de logaritmo natural y le aplicó logaritmo natural. Es eso, eh, por si tienen dudas sobre esa función. Realmente es una función que ya no la calcula la calculadora. Le dio 49,3, 49,43 ohmios. De acuerdo a la tabla, él se va a la tabla del rete y mira que pues no cumple, al menos con los valores de referencia, para una puesta a tierra en baja tensión, una acometida en baja tensión. Bien, el segundo punto ya normaliza, miren que normaliza la longitud de la varilla, sigue siendo el mismo radio,
una varilla 5 octavos de radio y disminuye un poco la resistividad del terreno. Aquí, ¿qué es bueno notar? Miren cómo la resistencia de la puesta a tierra, prácticamente con la misma configuración, va a ser mucho menos porque otro de las variables que podemos alterar para mejorar y cumplir con la resistencia de puesta a tierra es la resistividad del terreno. ¿Listo? Miren que la resistividad del terreno bajó a la mitad con respecto al primer punto y prácticamente también bajó a la mitad, un poquitico menos, y eso por el efecto de los 40 centímetros de más a 21,27. Bien, podemos contaminar un poquito el terreno. De hecho, venden unos tratamientos como Hidrosolta, Hidrogel, Fabigel, le llaman cementos conductivos, con los que podemos alterar un poco e encontrar ya con 21,27 estamos cumpliendo con lo requerido o con los valores de referencia máximos de resistencia de una puesta a tierra para un punto neutro acometida. Esto para una casa. Por acá lo tenemos. Mire, es el mismo ejemplo para una casa. Esta varillita aquí se está siendo representada por esta conexión. ¿No estoy compartiendo? Sí. ¿Todos están viendo mi pantalla? Sí. De pronto salirse. Sí, salir y volverse queda pegadito. Bueno, eso se lo debemos a Udinen. Se volteó el dinero de las TICs. Y el internet pues no es el mejor en Colombia, pero tampoco es el peor. Bien, esta varilla es la de 2,4 metros, inmersa en un terreno de 50 ohmios. Miren cómo yo también puedo alterar un poquito el terreno. Yo ahí escojo, bueno, ¿será que contamino el terreno? Abro el hueco un poco más grande eh, y puedo contaminarlo con chatarra metálica. Eso mejorará mucho, ¿sí? Eh, obviamente, entre más pulverizado, en pedazos más pequeños, pues mejor, ¿no? Va a ser la compactación, porque eso sí, la varilla tiene que hacer muy buena compactación con el terreno. Se le llaman cementos conductivos, Fabigel, Hidrosolta, Hidrogel. Listo. Y el Retie dice que para el caso de las casas, el valor máximo es de 25 ohmios. Miren entonces que en el taller nos está dando con esta configuración 21,27. ¿Estamos cumpliendo? Claro que sí, estamos por debajo de ese máximo. Por lo menos ya tenemos una referencia de que lo estamos haciendo bien. Obviamente, y aquí hay que anotar que una resistividad de terreno de 50 ohmios metro es porque el terreno tiene muy poca resistencia o resistividad. Sí. Es un terreno tal vez fangoso, señor. Tal vez es un terreno, señor. Sí, señor. Bien. Otros materiales que se utilizan para tierra es el acero. Sí. El acero y esos materiales están es uno de los más utilizados, más que todo, por ejemplo, por los operadores de red que instalan los transformadores de distribución y a veces la varilla de cobre se la roban. Entonces utilizan el acero también para las torres de alta tensión, que también se roban el cobre, hay gente especializada. Y ya le digo, porque pues me cuesta aprenderme las tablas, pero ya, vamos para allá. Entonces, si queremos ya saber específicamente qué tipo de acero, qué tipo de material me permite el RETIE enterrar,
El aluminio no, el aluminio está prohibido. Nos vamos al anexo general del RETIE, en el artículo 15, acero galvanizado, sí señor. Está materiales de los sistemas de puesta a tierra, en la página 67. Ahí está esta tabla que le dice a usted qué materiales, cobre, aleación en cobre, acero inoxidable, acero galvanizado en caliente, eh, y le dice el tipo de electrodo. Si es en varilla, le permite en estos materiales. Si es en tubo, le permite esos materiales. Mire que prácticamente cobre y acero nomás en tubo. En varilla sí permite hasta el acero con recubrimiento total de cobre. En fleje, cobre, acero, cobre. En cable trenzado. No les voy a leer, pero si ustedes leen esta. Y le dice de hecho qué diámetro. El diámetro tiene que ver con el radio. Entonces le dice, oiga, no tan delgadito. O el área, esa área, es en milímetros cuadrados, que pues, también tiene que ver con el radio. Y el recubrimiento del espesor, ¿sí? Porque algunos, si ustedes miran acá, acero recubierto con electrodepositado de cobre. Entonces miren que el cobre es el que manda. ¿Entendidos ahí? Esta tabla ustedes la pueden obtener. Si yo tengo, si yo estoy en la finca y quiero poner, digamos, una puta tierra y tengo de pronto un metro de velocidad que ese mesón me sirve. Sí, señor. Acero inoxidable, vea, en varilla. No, yo digo, si tengo un mesón, es decir, un mesón de esos donde está un lavadero y todo eso, que no utilizo, ese mesón me sirve para el trabajo. En platina, ahí sería en platina, placa sólida. Sí, mire, aquí lo dice. Si lo ven, qué buena pregunta, man. Nunca me la habían hecho, pero sí lo permite. Mínimo de espesor, ese acero inoxidable debe ser de 6 milímetros. Mire que lo condiciona, ¿no? Y el área mínima de esa platina, de esa placa sólida, que usted me está poniendo de ejemplo, debe ser de 360.000 milímetros cuadrados. Ahí ya hay que sacar un poquito las cuentas de las unidades y trabajar las unidades, pero obviamente se puede hacer muy fácil. Hizo con regla de tres. O llegar a ese valor no es difícil. No, viene siendo. Lo que pasa es que cuando tratamos milímetros cuadrados hay que tener en cuenta ese cuadrado. Pero se llega a metros cuadrados. Podría yo pasar a esto a metros cuadrados. Sería como de 3,6 metros cuadrados mínimo la platina, al parecer. Sí, 360.000. El espesor es 6 milímetros. No son cuadrados, porque un espesor es una longitud. Bien. No, no, 6 milímetros. Una pulgada son 2,5 centímetros, 2,57 centímetros, no, mucho más delgadito. O sea, 25 milímetros vendría siendo una pulgada. Ah, exacto, exacto. Delgadita, sí ve que no necesita ser tan. Y es donde empezamos a ejercitar y por eso para los electricistas es tan importante manejar muy bien las unidades. Ustedes lo tienen que hacer. Es que no es que quieran, le toca a uno saberlo o saberlo solucionar. Sí. Bien, ¿qué otra pregunta, muchachos? Si han estado leyendo por lo que me doy cuenta, porque hay preguntas interesantes. Bien, entonces les decía, por acá ya, aquí, módulo.
viendo el taller, que pues hasta ahora nuestro compañero ha desarrollado bien el taller en las dos primeras preguntas. En la tercera, sí, eh, disminuyen aún más la resistividad del terreno y miren que la resistencia sí ya es muy bajita, sí, es una resistencia muy buena. Eh, yo podría decir que, que no necesito más de una varilla, ¿sí? Y ya, que con eso voy a salir y voy a cumplir. ¿Por qué? Porque aquí la resistividad del terreno es súper bajita, prácticamente lo está metiendo en agua salada, diría yo. Bien, el cuarto punto, pues me dan también la misma varilla, con 2,4 metros, pero, y miren que este es el mismo punto número uno, pero la varilla es de 2,4 metros. Vamos a ver cuál es el efecto. Ah, bueno, aquí hay algo por anotar. Tienen en cuenta la profundidad con respecto al terreno de 50 centímetros. Entonces, también hay un efecto de los 40 centímetros y de los 50 centímetros de profundidad. Hace el dibujo, el esquema. Ah, no, está al borde del suelo. Bueno, y aquí ya está a 50 centímetros de la superficie. Hace los cálculos y le da 42,55. ¿Cómo? Me parece que en cuanto al entorno está más. Miren la respuesta, miremos la respuesta. En el primer punto da 49, en el segundo punto da 42,55. Se nota el efecto de los 40 centímetros y yo diría que está bien la respuesta. Sin necesidad de hacerla, de solucionarla. Ya nomás infiriendo, y mire que uno tiene que volverse ya muy hábil, o se va volviendo con el tiempo, ¿no? No es que tengan, pero sí se va dando cuenta si los resultados tienen sentido. Si esto aquí me hubiera dado, por ejemplo, 10 ohmios o 25 ohmios, uno dice, venga, a ver, ahí hay algo que no cuadra y procedería a revisar. Porque si bien lo está enterrando 50 centímetros a la superficie, parece que no hace mucho efecto. So, bien, ¿entendido hasta ahí, muchachos? Revisen el primer punto y se darán cuenta que en el primer punto da 49. Y él aplica para el segundo punto las mismas ecuaciones, solamente que le mete 40 centímetros más a la varilla y le da 42,55. Si hay un efecto real del cobre, ¿no? Comprobémoslo. Vámonos aquí a Excel. ¿Se acuerda que ayer les compartí el Excel? Cálculo de SPT. Ya vamos a hacer el primer punto. Hagamos el primer punto. ¿Están viendo mi pantalla? Es 100. La varilla es de 2. ¿Sí? El electrodo es simple. Ajá. Y mire que le da 47. No da 49 por lo que les dije ayer. Este programa me entierra un poco más la varilla con respecto al suelo. Y, y ahí nos damos cuenta de una cosa. El efecto de enterrarla un poco más enterrado, valga la redundancia, pues son 2 ohmios. ¿Sí vi? 49 a 47, 2 ohmios. Ahora, ¿qué pasa con aumentarle 40 centímetros, 2,4 metros la varilla? ¿Cuánto nos da? Vea, 40,39. Disminuyó 7 ohmios. Sí. ¿Y cuál es la diferencia entre 42 y 49? 7 ohmios. ¿Sí la pillaron? Que tanto el programa como hacerlo a mano, pues el programa está hecho con las mismas fórmulas de hacerlo a mano. Simplemente que varía, o la variación que tiene es que considera que los electrodos están enterrados 50 centímetros del suelo. Sí, puedo ganarme ahí como uno.
enterrarlo 50 centímetros respecto a la superficie del suelo me está haciendo ganar apenas 2 ohmios, pero son 2 ohmios que pueden hacer la diferencia entre cumplir y no cumplir. Bien, ¿preguntas? No, nunca faltan. Ok. Sí, Yo analizando el documento que usted dio sobre las partes tierra, yo hablo de eso, pero me hice la pregunta, si lo que se me fue ahora, es que algunos, digamos, edificaciones tienen esa puesta a tierra externamente, es decir, por la fachada y todo eso, ¿sí o no? ¿Sí me puedo sí, entender? señor. Sí, señor. La tienen perimetral. Bueno, pues, Perimetral. sí, sí, y dice que es peligroso, pero yo digo, si llega a caer un rayo y se baja por todo esto, la electricidad, las personas que hay alrededor no peligran, No, 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 señor. entonces, ¿por qué han ganado si no mata cuando cae un rayo en un alambrado? Porque no tienen puesta tierra debajo de los pies y porque tienen 4 puntos de apoyo. Bien, y buena pregunta. Buena pregunta. Miren, esto tiene que ver con las tensiones de paso y contacto. Están por acá. Al ganado lo afecta estas tensiones. Ya les digo, esta de acá. Esta tensión de paso y de contacto afectan bastante a las personas. Esta es la de paso. Se dice de paso porque se tiene en cuenta 2 puntos de apoyo, las dos piernas. Por eso la garza, que está ahí con el ganado, si está parada en una sola patica, ¿sí? Ella no le pasa nada, porque no hay una diferencia de potencial. Es decir, el terreno cuando cae un rayo se me vuelve como un tomacorriente y mis dos piernas se vuelven la clave. Pero si yo solamente, hagan de cuenta, yo voy a conectar un aparato, tiene fase y neutro, tiene dos patas el conector, pero yo solamente conecto una porque la otra no está o se la quitaron. El aparato se enciende, el ventilador, no, ¿cierto? Así lo mismo pasa con la tensión de paso. Cuando cae un rayo al terreno y tras de eso pues no tiene puesta tierra y tras de eso la vaca no tiene 2 puntos, sino tiene 4 puntos de apoyo, le pega, le pasa corriente entre las dos pares de pata o mucha más corriente de la que se esperaría en una persona o en su defecto en alguien que esté parado con los pies punticos. Pues siempre, y es una recomendación, en el campo, cuando ustedes, por ejemplo, se van a enfrentar a situaciones en que quedan bajo tormenta, tratar de no correr, de no dar pasos largos, ¿sí? Y si ya se vieron cogidos por la tormenta, no escamparse ni en un árbol y juntar los pies. De seguro si juntan los pies no les va a pasar nada, porque no hay diferencia de potencial. Mírenla acá, vea. Si yo abro las piernas, voy a coger una curva de la corriente de falla. Esta es la corriente de falla de esa curva y voy a generar un potencial entre mis piernas y una posible circulación también de corriente, afectándome mis partes nobles. Mm. No, suena, pero es cierto, sí, es cierto. Y han habido casos de eso, en el Deportivo Cali, hablando de Palmira, pues murieron unos jugadores del Cali hace unos años por no prever eso. Siguieron entrenando bajo la lluvia, bajo tormenta, cayó un rayo en cercanías de la cancha y creo que dos o tres murieron y otros quedaron afectados. Bien. Y la tensión de contacto es, por ejemplo, cuando yo estoy recostado a un poste,
se viene un rayo o se viene una corriente de falla, también hay una diferencia de potencial entre la mano, entre la espalda, entre el punto en que yo esté recostado, ¿sí? Y a eso se le llama tensión de contacto. ¿Qué busca el sistema de puesta a tierra? También el suelo se vuelve un toma. Lo que busca es que ese toma no tenga tanto potencial como para matarlo a uno. Por eso siempre mantengan las botas secas, no las mantengan rotas, ¿sí? Porque ya sea en el campo o ya sea en una subestación de alta potencia o en una subestación industrial, pueden llegar a sufrir un accidente de eso, que no se mira, no se ve, pero que está presente. Señor, La tensión sería ese es otro tema, ese es otro tema. Eh, tiene que ver con la comunicación o cuando tiene que ver más, ¿por qué no se estudia tanto? Porque es algo que se origina solo cuando yo tengo dos subestaciones conectadas, ¿sí? Que una tensión se me puede, de una tensión de falla o una corriente de falla a través de la línea de guarda de la línea que comunica las dos subestaciones se puede ver reflejada en el otro sistema de puesta a tierra. Es decir, yo tengo, voy a hacerlo acá, yo tengo dos subestaciones alejadas pero comunicadas entre ellas por una línea. Esa línea va protegida con una línea de guarda. A esa línea de guarda le cae un rayo. Parte de la tensión del rayo se puede ir para acá y parte de la tensión del rayo se puede ir hacia el otro lado. Entonces me puede afectar las dos subestaciones. O una corriente de falla aquí, como la línea de guarda está conectada a la puesta a tierra, ¿sí? Esa tensión, si es muy alta, puede verse transferida en la otra puesta a tierra. Puede irseme parte de esa corriente de falla por la línea de guarda. A la final hay un camino. Pero no es tan estudiada, míranlo acá. Vamos a leer un poquito. Existen casos especiales de tensiones de contacto como lo son tensiones transferidas, las cuales aparecen en puntos alejados del sistema de puesta a tierra debido a una transferencia, ¿sí? GPR, Ground Potential Rise, a través de un medio conductor como tuberías metálicas, cables de control, neutros de baja tensión, etcétera, líneas de guarda, etcétera, etcétera, etcétera. Y miren, aquí puede haber un flameo, y ese flameo puede ser porque un chulo se paró en la cruceta, abrió las alas, tocó el borde del aislador, ¿sí? Y arma un flameo. Y esa corriente que se va a la puesta a tierra del transformador puede verse reflejada en la puesta a tierra de la casa por algún medio conductor. Puede que por aquí pase una tubería metálica y me lleve a mí ese GPR o ese potencial. Rise quiere decir en la superficie de la Tierra. Y ha sucedido, sí. Pero, mire, no es muy estudiada, es un caso especial. Creo que venía siempre con esa duda. No sé si le quedó claro, Juanpa. Eso puede ser una subestación y esa puede ser otra subestación. Entonces, puede que el flameo ocurra en una subestación, pero en la otra, como están comunicadas por una línea de transmisión con cable de guarda, sí, puede irse también una pequeña corriente que me genere un GPR, a pesar de que no haya habido falla en esa subestación. Pero nosotros cumpliendo con estas dos, con las tensiones de paso y de contacto permisible, pues cubrimos esta transferida.
Casi, de hecho, casi nunca se le hace análisis matemático, precisamente por que se cubre con el cálculo de las dos anteriores. No significa un mucho jamás le caerá un rayo. A un mocho, no, lo afectará un rayo. De caerle sí es posible. Sí, pues, porque si le cae en la cabeza, pues así, así esté muy mocho, va a haber una diferencia de potencial entre la cabeza y el piso. Estamos hablando aquí de que el piso se vuelve un tomacorriente. Por eso no hay necesidad de que le caiga uno en la cabeza. Con que caiga cerca, puede volver el terreno un potencial, vean la curva, ¿sí? Nosotros tenemos abierto un pie y el otro pie, aquí generamos una diferencia de potencial y por eso nos circularía una corriente entre las dos piernas. Poco probable de que sea mortal, sí, poco probable, pues no involucra el corazón, pero créame que la sensación, hay un video muy bonito, bonito no, pero sí muy representativo de alguien que está, espera a ver si lo encuentro aquí, denme oportunidad para que ustedes vean cómo alguien está bajo tormenta en el garaje, como desocupando la camioneta, habrán llegado a hacer mercado. Cae un rayo en la cuadra, se alcanza a notar, y la persona se desgonza. Sí. YouTube. Entonces pongamos acá afectación por tensión de paso. De hecho, lo sacaron por las noticias, ¿sabes? Eh, Bajo tormenta. Claro, no es una fuerza que se vea, sí, pero influye bastante. Después hay un video de YouTube que cuando como tres rayos y cuando lo estaban vendiendo, allá se con otro rayo. Ay, pucha. Bueno, tenía muchas cuentas pendientes en vida. Sí, Yo, yo creo que tenía muchas cuentas pendientes de tensión mira, de paso, tensión de paso. Mm, hombre, a veces uno ve esos videos y no los... me acuerdo que afectado por un rayo. Sí, a ver, afectado por un rayo, sí, cuando llega a casa. Porque me acuerdo tanto que el hombre llegó, se bajó, cuando descargaba su camioneta. Eso fue en Estados Unidos. Mm, claro. Pues, Hay otro que alguna vez me lo bajé también, pero no le pasa nada, y eso en una playa. Cae un rayo cerquitica, muy cerca, como a unos metros, y se ve y se nota bien cómo el rayo viaja hacia el mar, porque está en la playa, y, y a la persona no le pasa nada. ¿Por qué no le pasa nada? Porque como el mar es tan grande y tiene tanta sal y es tan conductivo, el rayo todo lo conduce hacia el mar, sin que le pase nada a la persona. Pero créame que vio cómo pasaba la muerte
por el lado. Ese sí lo vio. Dije, Señor, ¿por qué tipo se miden las funciones de espacio? se miden con, si no estoy mal, con el telurómetro también, pero haciendo un procedimiento con unas placas. Las placas tienen que tener unas medidas, debe ser el cobre, deben estar separadas a 1 metro. Bueno, no lo encontré, eh, espero No, encontrarlo. Espera a ver si es el que le digo, el del mar. Caminaba en la playa y mira, ahí sí afectó a una persona, casi que le cayó encima. Miren lo peligroso que es hacer esto, eh, por ejemplo, en las piscinas. Muchachos, pues estén bañándose en la piscina y ustedes vean que hay cerca tormentas, sí, mejor. Listo. Entonces, bueno, continuamos con el taller. ¿Listo? No, pues es difícil de que caiga un rayo dentro de la ducha. Bien, el 5 para el ejercicio 2, calcular la resistencia sabiendo que la jabalina está enterrada a 30 centímetros debajo de la superficie. Estos son ejercicios, por ejemplo, el 5, que nos permiten a nosotros valorar qué tanto efecto tiene enterrarla, poner otra varilla, en este caso, vea, en paralelo, cómo a la final nosotros, pues, así pongamos muchas varillas, pues, nos va a ir afectando, sí, mejorando la resistividad, pero ya no tanto. Entonces tampoco es que tenga mucho uso hacer varillas en paralelo, sino que ya tenemos que empezar a configurar, sí, otras figuras geométricas. Vámonos para el otro taller, ya el último, de la otra figura geométrica. ¿Dónde está? Aquí. Descargas. Fecha de modificación. Ah, no. Tengo aquí documentos. Taller 2. Entonces, miren, la otra figura geométrica que utiliza el compañero es, o que soluciona el compañero, es la de malla, sin varillas enterradas. Entonces, él aplica la primera pregunta: determinar la resistencia de la puesta a tierra de una malla en las siguientes condiciones. Pues, eh, no es un cuadrado, sí. 6 por 3, no, es un rectángulo. Y aquí, ¿cuál es el misterio? Tener en cuenta la longitud total del conductor. Entonces yo sumo 6 más 3 más otros 6 más otros 3 más otros 6 más otros 3 y así saco la longitud. A él le dio de longitud, por acá yo lo vi, la longitud le dio 27 metros. Vamos a ver, 6 y 6 por 3, 18 más 3 por 3, 9, 27. Muy bien. Ahí me di cuenta de que está bien en la longitud. ¿Sí? Mire, tengo 3 hilos o 3 cables de 6 metros y 3 de 9, 18 y 3, 27. Mírenlo acá, él lo hace. Y bueno, miren que ya la resistencia es mucho menor, 14,16, cuando tenemos el suelo de 100 ohmios metro. Y es una solución muy buena para cuando tenemos resistividades altas, ¿sí? De 200, 300, 500, 700 ohmios metro, pues debemos hacer una malla, ya sea perimetral o ya sea debajo de la construcción o al lado de la construcción, también es permitido. Miren cómo entonces, no, prácticamente una resistencia cero es un cortocircuito, como tal, no, sí. Será 0,000001 por allá el agua del mar, que es de 0,1. Miren que en la tabla esta
Aquí en la presentación, si ustedes leen, hay unas resistencias de agua de mar, y mire que es de una resistividad del terreno o del agua del mar de 0,1 a un ohmio. Una resistencia cero sería un cortocircuito. O sería un material en el que no habría pérdidas, el material ideal. Listo. Con esa resistividad. Bien. Entonces, ¿entendido hasta ahí? Miren cómo él con una malla ya cuadrada de 10 metros por 10 metros por 10 cuadrada, con una rejilla, de hecho, con la misma resistividad, pasa de 14,16 a solamente 6,1 metros, 6,1 ohmios de resistencia de puesta a tierra. Bien, claro, tiene 60 metros, pasa de 27 a 60 metros. ¿Más cara? Sí, señor, más cara, más costosa. Pero, ¿cumpliría? Claro que sí. Por ejemplo, esa puede ser una malla para una subestación de media tensión. Una subestación de media tensión de un transformador en media tensión. Y esta, ya de 90 metros, vea, la misma figura, pues tendría 2,11 ohmios, casi que sería para una malla de una subestación de alta tensión. Aunque allí la exigencia es de referencia es de un ohmio. Pero mire que se acerca, ¿no? Entonces ya es usted botarle cálculo, bueno, no de 20 por 10, hagámosla de 20 por 20. Y seguro que de 20 por 20 ya le va a dar el ohmio, un ohmio. Señores, ¿entendidos hasta ahí? ¿Se animan a intentar los que no han hecho el taller? Eh, Felicitaciones a nuestro compañero William Romero. Excelente trabajo el que hizo. Eh, 28 personas, muchas gracias a todos también. Miren que el taller se puede resolver, que tampoco hay que ir a la NASA. Y que hay unos efectos de las puestas a tierra sobre las personas, sobre las instalaciones, sobre los requisitos REPIE que se deben cumplir. Voy a dejar de compartir, voy a parar la grabación.